Comenzamos la historia viendo lo que parece ser una pareja de adultos teniendo una cena romanticona. La mujer le agradece a nuestro prota Yoshida por la invitación, que en realidad era una finta para otra cosa, ya que le propone ir a su departamento luego de la cena. La mujer se impresiona por su atrevida propuesta, pero al final lo termina rechazando ya que supuestamente tiene novio. Es por eso que ahora vemos al pobre prota echando madres en un bar borracho junto a su amigo, ya que se sentía engañado por la mujer de antes, diciendo que si ya tenía novio entonces ¿por qué no rechazó su invitación desde un inicio? Algo bastante razonable, la verdad. Dejando este tema de lado, ahora vemos al prota de regreso a su casa todo borracho cuando de pronto se topa con una colegiala debajo de una lámpara. Este le menciona que se vaya a su casa, a lo que la chica le responde que ya cerraron la estación de tren. Él le pregunta que entonces qué hará. La chica se lo piensa y al verlo borracho le dice que la deje ir a su casa. El prota al inicio rechaza la idea, pero luego de escucharla decir que no tiene a dónde ir y tampoco tiene dinero, pues el prota le echa en cara que por eso es que busca quedarse gratis en su casa. Ella le dice que no será gratis, ya que se acostará con él. Yoshida se sorprende al ver cómo son las colegialas hoy en día, pero pensándolo mejor sabe que ella es la única rara que dice ese tipo de cosas así de fácil, aunque ella luego de tanta charla al final termina llevándola a su depa, y apenas llega en el de inmediato se va a dormir porque mañana tiene chamba, mientras que la waifu se sienta a su lado y comienza a desvestirse preguntando si no quiere hacerlo. Él le vuelve a repetir que no, y que aparte no le gustan las mocosas, pero como ella se ya terca en hacer algo a cambio, pues el prota le dice que le prepara una sopa de miso, para que así al día siguiente la waifu lo despierte preparándole lo que le pidió. El prota en cambio no sabía quién chingados era ella, ya que debido a su borrachera no recuerda cuándo la llevó a su depa, aunque lo más importante para él era saber si no se aprovechó de ella. La waifu pone una cara seria y luego le dice que estaba bromeando, ya que nunca le puso un dedo encima, y que más bien él mismo le pidió que le cocinara una sopa de miso, la cual al probarla el prota quedó impresionado por lo rica que sabía. La chica le hace el comentario con que tal vez quería que Goto se la preparara. Él se altera porque la chica la conoce, pero la cosa es que el prota al andar borracho y dolido pues se le escapaba decir su nombre mientras dormía. Es por eso que de nuevo la chica le pregunta si no quiere que lo consuele de una manera antojable. Él le repite que deje de hacer eso, ya que no es tan patético como para necesitar que una mocosa plana la consuele. La waifu, muy confiada de sus proporciones, le muestra que en realidad no está tan plana como dice, aunque le pregunta qué tipo de copa será su querida Goto. El prota no lo sabe, pero cree que podían ser una F, a lo que la chica dice que las de ella son F. Yoshida se sorprende por eso, mientras la chica le comenta que si son más grandes que las de ella entonces son una copa G o H, pero el hablar de ese tema hacía volar la imaginación del prota y la waifu de nuevo ataca diciendo que no sería mejor tener unos melones F que si puede tocar a unos G que no. Esa pregunta colma la paciencia del prota, el cual le pregunta por qué sigue intentando seducirlo, o es que acaso está consciente de lo que pasaría si se le tirara encima sin pensarlo. Ella responde con que solo lo harían y ya. Yoshida, algo nervioso, le pregunta si quiere hacerlo con él, y ella de manera sincera le dice que no. Entonces él se encabrona y le dice que si hace eso muchos hombres se aprovecharán de ella. La chica en cambio lo abraza y le dice que el raro aquí es él, ya que tiene al frente una chica dispuesta a acostarse con él, pero no parece que quiera aprovechar la situación, ya que hasta ahora ningún hombre la había alojado a cambio de nada. Él entiende lo que dice y por eso se vuelve a enojar. Primero le pregunta su nombre, el cual es Ayu, luego le pide que le muestre una identificación, en donde decía que era de Hokkaido, pero también menciona que hace 6 meses salió de su casa sin avisarle a sus padres, aunque por algún motivo ella dice que de seguro estarán felices de que se haya ido. Yoshida le pregunta que si no estudia ni trabaja, ¿cómo piensa sobrevivir? Sayu le dice que ya se las arreglará para que alguien más la aloje. El prota le explica que no sabe cómo fueron los demás tipos, pero al menos para él su cuerpo no le interesa en lo más mínimo, cuestionándola sobre sus métodos para vivir con alguien, así que le propone que se quede a vivir con él para corregir esa estúpida mentalidad que tiene, ya que es una malcriada que no sabe el valor de las cosas. La waifu, casi llorando, se enoja con él, mientras que Yoshida se pregunta por qué no pudo vivir una adolescencia normal y enamorarse como todas las demás chicas. Es por eso que le dice que hará todos los quehaceres de la casa, ya que no quiere que haga lo que se le dé la gana, pero en el momento que se case de huir puede ir a su casa, aunque si vuelve a seducirlo le echará patadas. Ella acepta las reglas y de esa manera comienza su rara relación viviendo juntos, para que al día siguiente el prota le cuenta a su amigo el chisme en el trabajo. Este le advierte que es muy peligroso y que acaso nadie la ha reportado como desaparecida. Yoshida le dice que buscó en internet y no encontró nada, pero eso lo quita el hecho de que sea muy arriesgado tener un adolescente en su depa. Una vez sale de su chamba, el prota vuelve a su depa y lo primero que se encuentra es a Sayu dándole la bienvenida diciendo que solo pudo preparar la sopa, aunque no era problema porque el prota compró comida para llevar, pero también se dio cuenta de que planchó sus camisas de trabajo siendo más hábil de lo que creía, y una vez termina de comer él le pregunta dónde está su cenicero. Ella se lo entrega diciendo que lo lavó, así que le agradece y se sale al balcón para fumar. En eso la waifu le pregunta por qué se va afuera. Él le responde con que ella está allá adentro y no la quiere molestar con el humo, algo que sorprende a Sayu, la cual menciona que es muy amable, ya que los demás fumaban sin importarle si ella estaba ahí o no. Esas palabras de nuevo encabronan al prota, el cual piensa sobre el por qué todos sus estándares se basan en lo que le hicieron esos güeyes, así que le dice que no es que sea amable, que ellos eran basura, por lo tanto no debe rebajarse a nada como eso. Luego sale al balcón y piensa sobre qué es lo que realmente quiere hacer con la chica. Al día siguiente su alarma suena y Sayu se despierta para preparar las cosas. Más tarde Yoshida se da cuenta de que ella no tiene otro cambio de ropa más que su uniforme escolar, así que decide ir a comprarle ropa nueva y un futón para que ella pueda dormir más cómoda. Sayu en cambio se avergüenza y le dice que si hace todo eso por ella no sabrá cómo devolverle el favor, así que le dice que él está muy ocupado y no tiene tiempo para los quehaceres, pero ahora que ella los hace pues ha estado mucho más cómodo en casa, o acaso no es una razón suficiente para darle ciertas cosas. La waifu lo acepta para después verla muy feliz con su nuevo futón, en donde
donde el prota se alegra al ver su sonrisa sincera diciéndole que se ve más linda cuando sonríe. Sayu se altera y le dice por qué le está coqueteando de repente, pero también le agradece por su cuidado, y al día siguiente en el trabajo su amigo le menciona que se le nota mejor cara, y hace más eficiente su trabajo desde que conoció a esa chica, o es lo que dicen las mujeres de su equipo, aunque también nota que Goto lo está observando fijamente. Yoshida se queda algo pensativo incluso en su depa, reflexionando sobre que Sayu físicamente no es su tipo, pero no quita el hecho de que tiene una cara bonita, es buena para los quehaceres y muy simpática, pensando en una razón del por qué habrá huido desde lejos para venir a Tokio. Los días pasan y ahora los vemos en el centro comercial haciendo unas compras. En eso miran una tienda de teléfonos y el prota le pregunta si no tiene uno. Ella dice que no, ya que cuando estaba en Hokkaido sus compañeras no dejaban de llamarla, así que lo arrojó al mar, pero tampoco tiene problemas con no tener uno. En eso le muestra su sonrisa improvisada de siempre, como aparentando que no sucede nada y está feliz con la situación. Ya luego en casa el prota le menciona que compró algunos libros o novelas para leerlos en sus días libres, pero que ella también puede leerlos si gusta cuando tenga tiempo. La waifu se sorprende e intenta preguntarle por qué están, aunque se detiene y le dice que no es nada, fingiendo otra vez su sonrisa. Yoshida le dice que deje de fingir, ya que quizás esa no sea su casa, pero es un lugar en el que se puede quedar siempre y cuando cumpla su promesa. Por eso debe dejar de tratar de agradarlo, sonreír para disimular sus emociones. La waifu toma valor y termina de preguntarle por qué es tan amable con ella, ya que todo eso que le pidió que no hiciera se le hizo un hábito, así que le costará un poco acostumbrarse. El prota lo entiende y le dice que solo lo haga a su ritmo y ya, provocando que Sayu de nuevo se agüite, aunque aprovecha el momento para tocar su mano y decirle que hasta ahora nadie le había permitido hacer tantas cosas como él, pero siente que ahora debe esforzarse para que se alegre de haberla conocido. Yoshida se ríe ante tal respuesta y le menciona que ella también es muy amable, por eso espera que le eche más ganas a sus tareas del hogar. Y más tarde en el trabajo el prota llama a su compañera Mishima para entre comillas regañarla por el código que escribió mal, y como la fecha de entrega es mañana, pues debían quedarse hasta tarde para terminarlo. Ella se altera y le pregunta que si no lo terminan qué le sucederá a él. Yoshida le dice que nada, simplemente lo sacarán de ese proyecto y lo pondrán en otro, ya que él está a cargo de entrenarla. La waifu al escucharlo solo le dice que trabajará de inmediato, para que luego de algunas horas por fin termine su chamba. Aunque el prota también compró comida para ambos, diciendo que si se hubiera esforzado así desde el principio no tendrían que hacer el trabajo tan tarde. Ella le dice que es muy amable ya que siempre la corrige de buena manera, porque sabe que otras personas podrían darse por vencidas con ella y decirle que no sirve para nada, pero su siguiente pregunta ya es más personal, ya que le menciona que últimamente se afeita todos los días y eso la deja pensando con que tal vez tiene novia. El prota le dice que no tiene novia y que de hecho Goto lo acaba de rechazar. La chica se sorprende pero a la vez se alegra porque ahora tiene una oportunidad, indirecta que el prota no capta como siempre en todos los animes de romance. Aunque al volver a casa se topa con una Sayu enojada porque la dejó esperando mucho tiempo y aparte no se comió la cena que le hizo porque ella había comido su trabajo, pero luego se burla de él y le dice que no está molesta, sino que le hizo gracia que se disculpara con ella. Después el prota piensa que Sayu sí necesita en verdad un teléfono, ya que debe contactarla si algo sucede. Es por eso que al día siguiente en su hora del almuerzo va junto con su amigo a comprar un teléfono y funda para la waifu. Solo que pensar demasiado en los gustos que podría tener Sayu, su amigo le menciona que le debe agradar mucho la chica para que se tome muy en serio el escoger algo que vaya con sus gustos, ya que si fuera algo solo para contactarla el diseño le daría igual, así que le advierte que está bien ser amable pero debe tener cuidado en cómo se relaciona con la chica, porque si ella se encariña mucho se enamora de él ahora sí va a tener problemas serios, aparte de que él también tiene posibilidades de enamorarse. El prota le dice que no sea güey ya que a él solo le gustan las mujeres mayores y pechugonas. Con eso dicho ambos escogen el mejor diseño y ya luego vuelven a la chamba, en donde Goto le pregunta al prota si tiene tiempo luego del trabajo. Este acepta pero antes de irse su amigo lo anima diciéndole que la oportunidad viene después del rechazo, y es que había motivos de que pensara eso, ya que la mujer lo invita a una entre comillas cita en un restaurante, en donde ella le confiesa que es muy cómodo el beber cerveza frente a él, ya que la mayoría de sus jefes y trabajadores tienen la idea de que ella debe actuar como una dama muy fina por así decirlo. Yoshida lo entiende pero aún así se pregunta por qué chingado lo invitó, y al ver sus melones mientras come, ella se da cuenta y le pregunta si está nervioso. Él se altera y le dice que como no va a estarlo, ya que la mujer que lo rechazó de la nada lo invita a comer. La waifu entiende eso y propone que ambos se hagan preguntas para relajar un poco el ambiente. Yoshida le dice que sí puede preguntar lo que sea. La waifu en cambio le responde con señas que sí, así que este toma valor para preguntarle por qué lo invita a ese lugar hoy, o es que acaso tiene algo que decirle. La mujer se pone seria y le dice que él tiene novia, y Yoshida le responde con que no, pero ella no se lo cree ya que ha sido su jefa durante 5 años, y en ese tiempo nunca le importó hacer horas extra, aparte de que se va justo a la hora de salida. Pero lo más importante es que cuida más de su aspecto, sus camisetas no tienen arrugas y siempre se afeita, mencionando en tono de celos que Mishima y él parecen muy cercanos, ya que sabe que esa chica está muy encariñada con él, y por eso hizo horas extras solo para ayudarla. El prota capta la indirecta y le dice que no está saliendo con nadie ni con Mishima, pero Goto aún no le cree, así que el prota le menciona que durante los 5 años que lleva trabajando en esa empresa siempre estuvo enamorado de ella, incluso ahora le sigue gustando porque es bien especial para él, aunque cambia el tema y le pregunta por qué le interesa tanto saber eso, ya que después de todo lo rechazó, y no debería importarle lo que hace un hombre que ni le gusta. La mujer responde con que es algo molesto de ver como un hombre que según te confiesa sus sentimientos al día siguiente ya está saliendo con otra chica. Él se agüita por su respuesta pero al final le dice que no tiene novia, ni hay nada entre él y su compañera, y ya con eso se termina su juego. Yoshida se agüita por pensar que lo había invitado para algo más importante, pero es por eso que la waifu le permite hacerle otra pregunta más, por lo que ahora sí el prota pregunta qué copa es. Ella sonríe y se le acerca al modo antojador diciendo que es copa I,
sí, no sé qué signifique pero suena que sí están grandes, y ya luego el prota llega a su DP se topa con Sayu, la cual le pregunta si le sucedió algo, ya que se le nota en su cara. Intenta disimular sus emociones pero al final no puede, así que le dice que salió a cenar con Goto, pero aunque se divirtió pues no era lo que esperaba. Al escuchar eso la waifu salta para abrazarlo en modo de consuelo para después decirle que se debe bañar y olvidar ese mal rato. Es ahí donde vemos al prota agüitado por hacer que un adolescente se preocupe por él, pero en el momento de la cena él saca el teléfono nuevo que le compró a Sayu, con la excusa de que debe contactarla cuando algo suceda, así que lo acepta, le agradece y comparten su información de contacto, siendo la primera y única persona que el prota tiene en su teléfono al igual que ella, y su recompensa es ver una linda sonrisa de Sayu, la cual le dice que eso es solo para él, lo cual lo deja pensando con que nunca entenderá a las adolescentes. Ahora vemos un poco del pasado de Sayu, del cual no menciono mucho porque si no me tumban el video, pero básicamente se aprovechaban de ella, y ahora que podía despertar tranquila al lado de un hombre que de plano no le quería hacer nada, pues como que no se acostumbraba del todo a esta nueva vida, aparte de que le daba justo en el ego, se podría decir, ya que ella pensaba que él se lanzaría por su atractivo cuerpo igual que hacían los demás, pero resulta que el prota ni siquiera piensa en hacerle algo. Por otro lado vemos al prota teniendo una charla con su compañera Mishima, en donde también aparece otro tipo el cual le echa en cara a Yoshida que ahora que él no quiso ir al viaje de negocios que le propusieron, pues lo mandarán a él, pero no le importa mucho ya que sabe que el prota ahora no quiere dejar a su mujer sola, preguntándole si acaso funcionaron las cosas con Goto. Mishima se sorprende al escuchar ese chisme, aunque luego su amigo le menciona que él siempre iba feliz a sus viajes, por lo que no había otra explicación más que esa, y aunque el prota intentaba excusarse con otra razón, pues al final no se le ocurría nada bueno. Mishima de cierta manera se pone algo enojada, por lo que al terminar su trabajo le pide al prota que la acompañe al cine, y sin darle tiempo de responder, esta sale de la oficina mientras que el prota la sigue, solo que en la puerta se topa con Goto, pero nomás se despide de ella y sigue su camino. La mujer en cambio parece algo preocupada porque le andan ganando su hombre, aunque ahora volviendo con Sayu, esta había terminado todas sus tareas domésticas y se preguntaba hasta cuándo podría seguir viviendo allí, ya que tal vez cuando Yoshida consiga novia la echará de su casa, y de pronto recibe un mensaje de él y se emociona creyendo que ya mero llega, pero para su mala suerte solo le avisaba que iría al cine con alguien. La waifu no tiene de otra que seguir esperando, pero se preguntaba quién sería esa persona, si acaso será Goto o otra mujer, y fue tanta su curiosidad que decidió ir a darle un vistazo. En ese momento nuestro prota acaba de salir del cine con su compañera y ambos comienzan a charlar sobre el significado de la película, hasta que tocan una escena clave que la chica aprovecha. En eso el prota le pregunta si ella ya tuvo su encuentro predestinado con esa persona, y sin captar las tremendas indirectas que ella le estuvo dando durante todo el día, pues la mujer también le menciona en modo serio que ella ya tuvo su encuentro y es por eso que no quiere dejarlo ir, para luego abrazarlo justo en el momento que Sayu pudo verlos muy juntitos. Con eso ella le agradece por acompañarla, pero antes de irse le pregunta qué haría él si fuera su amor predestinado, algo que el prota no vuelve a captar y se lo toma como una broma, así que le dice que no diga chingaderas y se vaya de una vez, para que en su camino a casa Yoshida reflexionara sobre ese supuesto encuentro predestinado que tuvo con Sayu, en donde creía que tal vez ella esperaba su verdadero amor, pero terminó encontrándola a él, y apenas llega a casa se da cuenta que Sayu no está, por lo que de inmediato corre a buscarla. Mientras tanto la waifu estaba en un parque agüitada por la escena que vio, sintiendo por primera vez celos con una persona que ni siquiera conoce bien, y de pronto aparece Mishima, la cual le pregunta qué hace afuera sola tan tarde, pero al no recibir respuesta pues ella no la cuestiona y se sienta a su lado para acompañarla, diciéndole que cuando era más joven también tuvo sus malos ratos con sus padres provocando que se escapara de casa. Sayu le dice que ya no se peleó con la persona con quien vive, y que de hecho se llevan muy bien, el detalle es que no cree que exista la amabilidad incondicional, por lo que quiere saber la razón del por qué esa persona es amable con ella, ya que eso le provoca ciertas cosas que no le puede decir. Mishima de cierta manera la entiende, ya que también conoce a una persona que es amable de verdad, y que cuando menos te das cuenta solo terminas pensando en ella. Sayu al escuchar sus palabras se pregunta si acaso está hablando de Yoshida también, así que luego de darle ánimos y decirle que si esa persona está amable como dice, probablemente confíe en ella, por lo tanto ella también debería confiar en esa persona. La waifu le da la razón y le agradece, pero justo ahí grita nuestro prota el nombre de Sayu, ya que por fin la encontró, así que ahora quería saber la razón del por qué escapó de la nada. Mishima al ver su relación también se pregunta si acaso estaban hablando de la misma persona, así que para saber el chisme le pregunta a Yoshida si acaso es su hija, y como él le responde con un no, pues la chica le pregunta que aún así viven juntos, pero al ver la situación prefiere no ser chismosa y dejar que ambos lo arreglen a solas como una familia, y al llegar a su depa la waifu se le insinúa de nuevo al prota. Este le dice que se viste de una vez, pero ella le pide que lo escuche. El prota accede y ella comienza a decirle que sea como sea es una mujer, bastante joven pero bien desarrollada, así que le pregunta de nuevo si quiere hacerlo. El prota le reclama sobre lo que habían hablado y que la echaría de la casa si volvía a seducirlo. La waifu le grita que todos los otros sí querían acostarse con ella, así que de nuevo le pregunta si en serio no quiere hacerlo con ella, o al menos no lo ha pensado ni por un segundo. El prota se avergüenza y le dice que obviamente sí, pero que le están haciendo ese tipo de cosas al mismo tiempo que se sonroja es una estupidez. Sayu le menciona que ha hecho de todo para poder sobrevivir sin tener que volver a su casa, pero en su caso el tener un adolescente en su depa le trae más cosas malas que buenas, porque si la poli se entera valdrá madres. Es por eso que ella quería compensarle ese riesgo con su cuerpo, y el prota de nuevo pone una cara de desagrado al escucharla hablar de esa manera, aunque lo siguiente no se lo esperaba, ya que la waifu le pide de buena manera que si no le desagrada la idea se apueste con ella, o de lo contrario, y antes de que termine su frase el prota la abraza fuerte y le dice que no quiere, mencionándole que es una chica linda, sabe hacer los quehaceres y es
amable, pero aún con todo eso no está enamorado de ella. Con eso dicho, también le comenta que ha hecho muchas cosas desde que llegó a su casa, ya que ahora le parece un lugar más acogedor y tranquilo, por lo que siempre quiere volver lo más pronto para tener una vida divertida. Al escucharlo, la waifu comienza a llorar para luego abrazarlo y decirle que ambos dan lástima. Por ese motivo se quedará con él porque le da pena, siendo esa su excusa para seguir viviendo juntos como una entre comillas familia. Los días pasan y Sayu por fin toma la decisión de buscar un trabajo, ya que sentía que debía pedirle permiso al prota porque él le había dicho que solo hiciera los quehaceres de la casa y con eso era suficiente, pero su respuesta la sorprendió ya que el prota nunca se negó y más bien le recomendó un mini super que está cerca de la casa, en donde tal vez Sayu pueda conocer a chicos de su edad. Así que al ser aceptada dicho y hecho, conoció a una chica de su misma edad llamada Sami, la cual le comenzó a explicar toda la situación acerca del trabajo. Una vez terminado en su chamba, Sami le pregunta dónde es que vive. La waifu le responde con que a 5 minutos del mini super, por lo que su nueva amiga le dice que ella también, lo que quiere decir que pueden ser vecinas sin haberse conocido antes, así que le propone ir a su casa para pasar el rato. Sayu le dice que no sabe si la persona con la que vive le dé permiso, algo que pone en duda a Sami, ya que piensa que no es su familia sino tal vez su novio o algo así. La waifu le explica que no es su novio y más bien es como un hermano mayor que cuida de ella, confirmando por sí misma que esa persona no es ni su hermano ni su novio, o sea que ya la cosa suena medio turbia. Aún así a Sami no la juzga y más bien quiere conocer a ese supuesto hermano mayor que Sayu dice, por lo tanto esta le envía un mensaje a Yoshida diciéndole que su nueva amiga irá a la casa hoy, entonces le pedía que llegara a casa luego de que ella se fuera. El prota no lo creía pero no tiene de otra más que aceptar. En eso aparece Mishima de chismosa y su amigo se da cuenta que Yoshida también le contó su secreto a su compañera, aunque su caso fue muy diferente al de su amigo de oficina. Mientras tanto vemos a Goto escuchando las risas y palabras que dice el grupito del prota, teniendo otra vez algunos celos. Más tarde el prota llega a su casa y quien lo recibe es la waifu y su amiga, la cual estuvo esperando hasta que él llegara para conocerlo, por lo que el prota tuvo que entrar e inventarse una historia que la chica se creyera para que no hiciera tantas preguntas sobre su relación, diciendo que se conocían desde niños y solían jugar juntos, aunque Sayu hace el comentario de que más que jugar, él cuidaba de ella. A Sami le echa en cara al prota la suerte que tiene de conocer una chica linda que aparte sabe cocinar. El prota menciona que no cree haber sido tan bueno como para tener a alguien como ella, y que solo, pero antes de terminar se queda pensativo. Ya luego de que Sayu termine la cena y todos coman juntos, a Sami le pide al prota que la escolta hasta su casa sin que Sayu los acompañe. El motivo era porque quería hablar con él a solas, preguntándole qué relación tiene con su amiga Sayu, ya que se pudo dar cuenta que ambos son malos para mentir. Entonces quiere saber la verdad. Él se lo piensa un momento, pero al final no puede decirle su situación, por lo que mejor dice que si Sayu lo ve como un hermano mayor, entonces no hay razón para que otro lo pongan en duda. Así que luego de escucharlo decir eso y otras cosas, a Sami le confiesa que en realidad siempre lo creía buena persona, pero solo quería saber su respuesta sin tener a Sayu cerca, mencionando que su amiga tuvo mucha suerte al conocerlo, ya que no puedes escoger a quien conoces, por lo que le dice que hasta ahí debe dejarla y que ella seguirá su camino hasta su casa, pero antes de retirarse, Pote le pide que si quiere puede volver a visitar a Sayu, porque le haría muy bien su compañía. A Sami se burla un poco de él porque ahora parece su padre, aunque le menciona que Sayu es una chica que sabe usar muy bien sus sonrisas, por eso debe cuidarla bien. Al día siguiente, luego de terminar su trabajo, el prota iba a enviarle un mensaje a su waifu de que ella iba camino a casa, pero antes de hacerlo es interrumpido por Goto, al cual le pide un poco de su tiempo otra vez, y justo ahí también vemos como Mishima le llevaba un cafecito al prota, pero pudo ver a ambos saliendo de la oficina juntos, y es que de nuevo van al mismo restaurante de la otra vez, aunque el prota ya le había enviado un mensaje a su waifu de que saldría con Goto, pensando seriamente sobre las palabras que Sami le dijo. Pero volviendo al tema principal, Yoshida le pregunta a Goto el por qué lo volvió a invitar o si acaso tiene algo más que decirle. Ella le menciona que durante la otra cena le había dicho que no había nada entre él y Mishima, pero al verlos juntos puede notar que se llevan muy bien, aparte de que se enteró que él rechazó un viaje de negocios, cosa que nunca hace. Con eso le da a entender que no lo está atacando, sino más bien quería saber la razón del por qué hace todo eso tan de repente. El prota antes de responder le dice si puede preguntarle algo primero, y es que le hace la misma pregunta que la cena anterior, ¿por qué te importa tanto lo que yo haga? Y teniéndolos bien puestos le menciona que si no le responde él tampoco le dirá nada. La mujer confiesa que lo mira más a él que al resto, así que le dice que le gusta. Por otro lado vemos a Sayu terminando de preparar la cena, pero al mirar el mensaje de Yoshida de inmediato se agüita, y le responde con que se divierta. Y volviendo con el prota le grita en pleno restaurante que le había dicho que tenía novio, y que llevaban 5 años juntos. La mujer le explica que eso era mentira, y que lo rechazó porque sentía que no era el momento apropiado, porque de alguna manera pensaba que si aceptaba su confesión y empezaban a salir las cosas terminarían mal. Según ella, eso se lo dijo su instinto, por lo que Yoshida le dice que al menos por ahora no puede creerle ni madres, y tampoco le cree sobre el hecho de que él le guste, sino más bien siente que solo está jugando con él. La mujer le dice que es verdad y le pregunta qué puede hacer para que le crea. El prota ante tal oportunidad le menciona en tono de broma, pero que si quiere no es broma que se acueste con él. Goto se sorprende y se queda callada, algo que provoca cierta incomodidad en Yoshida porque tal vez se pasó de la raya. Lo que no se esperaba es que la mujer le respondiera que es virgen, pero que si aún así quiere hacerlo está bien. El prota se disculpa por haberle hecho decir algo así y Goto le confiesa que todo lo que ha dicho hasta ahora es verdad, por lo que si de verdad quiere podrían hacerlo. El prota le dice que era una broma, así que ella se la regresa y le dice que entonces todo lo que le dijo ahora era mentira. Él le dice que no, pero que viendo las circunstancias la esperará, refiriéndose a que él no se volverá a confesar, y que cuando ella crea que es el momento deberá declarársele, porque siempre busca que el otro le diga todo. Luego él empieza a decir otros defectos, algo que ella lo toma mal y le dice si es en
serio que ella le gusta, porque no parece con tanta cosa que le echó en cara. Yoshida le dice que sí, y que por eso se enoja tanto por cómo hace las cosas, ya que nunca se puso en su lugar para sentir su mismo dolor de que jueguen contigo. Al escuchar eso, la mujer acepta su propuesta y le dice que cuando sea el momento, ella será quien se le declare, por lo que así terminan las cosas, o al menos eso creía el prota, porque ahora él debía responder a su pregunta. En eso vemos a Sayu de nuevo leyendo el mensaje que Yoshida le acaba de enviar, en donde decía que llevara a Gotou a la casa, haciendo pensar a la waifu que de nuevo se desharán de ella, pero nunca se esperó que el prota le dijera que en realidad iba a la casa para conocerla. Es así como vemos a ambos yendo de camino al depa del prota, ya que este decidió contarle la verdad sobre la chica que estaba cuidando en su casa. Aún así, la mujer no hizo tanto alboroto en el momento que conoció a Sayu, sino más bien le preguntó si acaso Yoshida no le hizo nada raro. Ella responde con que no, y que de hecho le sorprende que no haya intentado hacer algo, pero al ver la relación de ambos, la waifu siente celos que no pudo evitar demostrar, algo de lo que Gotou se da cuenta. Así que para dejarlas un momento a solas, el prota decide ir al baño. Ahí ambas tienen una charla sobre las diferentes preguntas que se tienen la una a la otra, pero para hablar más tranquilamente deciden correr al prota de su propia casa, algo que este acepta sin aceptando alboroto. Ya estando a solas, Gotou comienza a preguntarle sobre si es verdad que es una chica de preparatoria que se fugó de casa hace unos 6 meses. La waifu confirma todo, pero evita la pregunta del por qué se fue de casa, ya que es algo de lo que no quiere hablar. La mujer lo entiende, así que deja ese tema de lado. Aún así le pregunta como amiga de Yoshida hasta cuándo pretende seguir quedándose con él, solo que antes de escuchar su respuesta cambiamos de escena en donde vemos al prota topándose con Mishima, la cual le pide acompañarlo a comprar las cosas que Sayu le había pedido. Y ahora sí, volviendo con las dos mujeres, observamos que Sayu no responde a su pregunta, y es por eso que Gotou le advierte que aunque Yoshida le permita quedarse con él, la sociedad no lo verá tan bien. La waifu por un momento se nota muy deprimida, pero después muestra una gran sonrisa y le agradece, ya que ella al principio quería escapar de todo y sentirse aliviada, pero a la vez también quería que alguien le dijera que dejara de huir, confesando que antes de llegar con el prota pasó por las casas de muchos hombres que usaban su cuerpo, y aunque no sabía qué le pasaba por la cabeza en esos momentos, de repente le gustó el sentirse deseada por un hombre, pero Yoshida le hizo entender que eso era malo, aparte de que nunca le hizo nada y lo obligó a entrar en razón. Gotou se alegra de que le haya confesado todo eso, así que le menciona que Yoshida la acepta al igual que ella confía en él, ya que se nota bastante cuando los mira, así que se levanta para acercársele y decirle que está bien que se deje consentir por él, pero eso solo está permitido bajo ciertas condiciones. Sayu entiende la situación y está consciente de que no puede seguir así como va, así que enfrentará su pasado y se irá de ahí para volver a donde vivía, todo por el bien de Yoshida y el de ella. Gotou la abraza por su determinación ante tal decisión, pero también le da algunas palabras de ánimo para que siga esforzándose tal como lo ha hecho hasta ahora. Por otro lado, vemos al prota terminando sus compras, pero en eso Mishima le pregunta qué pasaría si le pidiera que la dejara quedarse en su depa solo por hoy. Yoshida casi la rechaza, por lo que la waifu se enoja y él le pregunta el por qué dejaría dormir en su casa una mujer que no es su novia. Ella le echa en cara que Sayu ya lo hace, pero el prota le dice que son situaciones diferentes, aunque la cosa se pone tensa cuando Mishima menciona qué pasaría si Gotou se lo pidiera. El prota se pone nervioso e intenta evadir el tema, pero la waifu le grita que sabe que ahora mismo Gotou está en su casa, y eso lo sabe porque lo vio secreteándose en la oficina antes de irse. En pocas palabras, lo siguió hasta darse cuenta que llegaron a su casa, así que la waifu se sentía mal porque siempre le ocultaba cosas. Mientras tanto, vemos como Sayu ahora es quien le pregunta a Gotou si el prota le gusta. Ella al escucharla se ríe por lo seria que se puso ante esa pregunta, pero cuando Sayu le dijo que era muy importante, ahí la cosa cambió, ya que pudo notar que la chica también estaba enamorada de él, y es por eso que le responde que sí le gusta y solo tiene ojos para él, según. Pero esas palabras Sayu no se las terminaba de creer del todo, ya que era difícil saber en lo que estaba pensando de verdad. La mujer se sincera aún más y le cuenta cómo es que le gusta desde que lo conoció en la empresa, algo que ahora sí alegran a waifu porque el prota será correspondido. En eso Gotou le pregunta si ella apoyaría su relación. Eso la pone algo nerviosa, dando a entender que no le gusta mucho la idea. Y ahora volvemos con la otra pareja, los cuales hablaban sobre cómo el prota perdió su gran oportunidad de que la mujer que ama esté en su depa con un adolescente, casi diciendo que era mejor que sacara a Sayu a la chingada. Mishima le explica que no es eso, sino que no entiende cómo funcionan las prioridades de Yoshida, ya que si ella estuviera en su lugar y de verdad quisiera salir con Gotou, le ocultaría todo sobre Sayu, pero el prota menciona que si hace eso tendría que echar a Sayu a la calle, y no es algo que sea capaz de hacer. Ya luego de un rato Mishima le pide disculpas y mejor se retira del lugar, algo agüitada, mientras que el prota vuelve a su depa y se encuentra con las dos chicas maquillándose, pero en cuanto Sayu voltea a verlo, de cierta manera lo puso nervioso por el toque de mujer madura, y ya más tarde el prota escolta a Gotou hasta la estación. En el camino la mujer le empieza a advertir que ahora no puede hacerle nada a Sayu porque están en contacto directo, algo que él repite con que no lo hará. En eso Gotou le explica que Sayu es una chica muy inestable y que no se conocería en sí misma, así que no sería raro que en cualquier momento le surgieran otras emociones. El prota entiende a lo que se refiere, así que no responde nada. En eso Gotou le pone su mano en su hombro y le dice que tendrá todo su apoyo, tanto en el trabajo como con Sayu, y no sé si se lo dijo en el sentido romanticón, pero bueno, aún así el prota se alegró. Pasan los días y ahora vemos a Sayu llegando a su trabajo cuando de pronto se encuentra con una persona que no le agradó para nada volver a ver, y es que el tipo que conoció era uno de los hombres que anteriormente la dejaban quedarse en su casa, y pues ya sabe lo que ocurrió. Ella intenta hacerse la que no lo conoce y justo a tiempo aparece la amiga de Sayu, la cual al mirarla muy nerviosa decide darle una patada al tipo para que se vaya a trabajar, para que luego Asami le diga que si no quiere hablar del tema no le preguntará nada, así que puede estar tranquila. Pero una vez terminó su horario de trabajo, Sayu se volvió a encontrar con el otro tipo, el cual estaba esperándola para volver a proponerle lo mismo de siempre.
siempre, o sea ir a su casa para ya saben, aunque el tipo le pregunta si acaso se sigue quedando en la casa de alguien a cambio de su cuerpo, pero al no recibir una respuesta la toma de la mano y le dice que le gustaría ir al lugar donde se está quedando, aunque si no quiere hacerlo él contará todo su pasado juntos al resto de sus compañeros de trabajo. Ante tal amenaza la waifu le pregunta que si solo irá de visita, porque ella puede avisarle al dueño pero no sabrá lo que harán dentro. El tipo le dice que sí y que solo quiere hablar con ella para luego irse antes de que llegue el dueño, así que la waifu le deja un mensaje al prota mencionándole que llevará a un superior del trabajo al departamento pero que no debe preocuparse, aunque una vez que ambos están en el depa el chico le pregunta de manera directa si acaso lo está haciendo también con el dueño, tal como lo hicieron ambos en el pasado. Es por eso que se le acerca y le dice que hace un rato que no ha estado a solas con una chica tan linda, así que no puede contenerse. Sayu lo golpea y el tipo se pone agresivo intentando obligarla a hacerlo, dándose cuenta que fue muy güey al creer las palabras de ese tipo, pero que si le revela su pasado tanto su amiga Sami como su jefe podrían abandonarla. Y justo cuando acepta hacerlo con él aparece nuestro prota quien llegó corriendo de su trabajo. Al ver la escena le pregunta a Sayu si es su novio, y como ella le dice que no, pues el prota ahora sí puede sacarlo a patada de su propia casa, preguntándole quién chingados es. El tipo de manera mamoncita le dice que Sayu fue quien le dijo que podía venir. Yoshida se encabrona y se pone furioso luego de escuchar que ese tipo es uno de los tantos hombres con los cuales Sayu se quedaba a cambio de eso, aunque también le echa en cara que ella misma es quien ofrecía su cuerpo como pago para vivir con él, pero tal como ve las cosas cree que el prota se enorgullece de sí mismo porque cree que la está rescatando. Sin embargo, la realidad es que ninguno de los dos tiene el permiso de sus padres, por lo tanto ambos son criminales, así que se le acerca para preguntarle si acaso va a cuidarla de por vida, ya que Sayu no parece querer volver a su casa, pero la verdadera pregunta es qué hará con su universidad o trabajo. ¿A poco seguirá encargándose de ella aún sabiendo que no es su hija ni nada por el estilo? El prota tenía muy claras esas palabras porque siempre lo estuvo pensando, pero le contesta con que aún así pase lo que pase no quiere volverse uno de los adultos que corrompe sus valores. El tipo se aburre de la conversación y decide irse, no sin antes de que el prota le diga que no vuelva a intentar nada con Sayu, aunque este le dice que con solo pensar que cada que quiera verla debe enfrentarse a un pajero justiciero como él, pues se le quitan las ganas, o sea que se podría decir que la dejará en paz, aunque también le menciona que se verá muy patético si la echa después de decir todas esas chingaderas. Con eso dicho, el prota solo piensa en cómo la gente a veces es bastante mamoncita, ya que nadie se dignó a ayudarla y solo se aprovecharon de ella, pero ahora que él quiere ayudarla no se lo permiten. Y ya de vuelta con Sayu ya comienza a llorar diciéndole que hace unos momentos sintió mucho miedo cuando le permitió hacerlo. Yoshida solo la abraza y le dice que no se preocupe, ya que eso es lo normal, pero aún así se defendió muy bien hasta que él llegara. Ella seguía echándose la culpa porque aceptó todo eso para que no revelaran su pasado, lo cual llevaría a que llamen a la policía y eso le causaron más problemas. El prota le menciona que no se preocupe por los demás ya que ninguno de los otros tipos se siente mal de haberla lastimado, es por eso que debe valorarse a sí misma porque nadie podrá protegerla, diciéndole que él solo quiere que sea una chica normal de preparatoria que vaya a la escuela, haga amigos y poco a poco se vuelva adulta, y aunque sabe que está siendo muy egoísta no entiende si hace todo eso por el bien de él o de ella. La waifu cree en él y le dice que a partir de ahora se esforzará para que si pasemos al día siguiente en donde Sami la nota muy decaída, así que le pregunta si pasó algo ayer con el otro güey, pero al ver que Sayu se hacía la tonta, su amiga le dice que eso es lo que más detesta de ella, para luego ir con el otro tipo y preguntarle directamente si le hizo algo a su amiga. Él sin pensársela dos veces le dice que solo fue a su casa para pedirle que hicieran del delicioso, pero fue rechazado, por lo tanto tuvo que forcejear un poco. A Sami le suelta tremendo cachetadón diciéndole que intentó abrir la herida de una persona que ya estaba lastimada, así que debe pedirle perdón, y como se lo dijo en tono de amenaza, pues el güey no tuvo de otra más que hacerle caso. Sayu le pregunta el por qué no le contó la verdad sobre su pasado, algo a lo que el chico responde con que le había prometido que si la llevaba a su casa no diría nada sobre ellos. La waifu se comienza a reír porque es demasiado raro, aún así le dice que no va a perdonarlo por lo que hizo ayer, así que si vuelve a hacerlo se enojará en serio con él, para que después la waifu se ponga feliz al saber que tanto Yoshida como Asami la protegieron. Y una vez salen de su trabajo, Sayu recibe un mensaje de que el prota se quedará en la oficina, así que su amiga le envió un mensaje para avisarle que ambas tendrán una tipo pijamada en su depa, algo que el prota acepta sin problema. Pero antes de ir a su depa, primero debían pasar por unas cuantas cosas que Asami necesitaría, en donde Sayu pudo notar que la casa de su amiga era enorme, y eso es debido a que su madre es abogada, aunque luego se pone algo tímida mencionándole que es la primera vez que le cuenta a una amiga sobre su familia, lo que quiere decir que ahora son más cercanas, por lo tanto Sayu también decide abrirse con ella y contarle un poco de su pasado, diciendo que viene desde Hokkaido y que por varias razones huyó de casa, quedándose con muchos hombres como el güey del trabajo, pero desde que conoció a Yoshida ha sido muy amable con ella, entendiendo que la manera en cómo hacía las cosas era muy tonta. Luego las vemos en el lugar favorito de Asami, que era una especie de montaña de un parque cercano para mirar las estrellas. Ahí le cuenta que sus padres siempre están ocupados, motivo por el cual comenzó a vestirse como hogar para llamar su atención, aunque la cosa le salió medio mal porque su madre casi se desmayó y su padre se encabronó bastante, pero nunca pensaron en él porque se había vestido así, aparte de que cree que su madre quiere que sea abogada, y Sayu le dice que esa profesión no le queda para nada, algo que Asami confirma porque no le interesa, ya que en realidad quiere ser escritora, pero cuando se lo contó a su madre obviamente se opuso, y fue la primera vez que pelearon de manera muy seria. En eso el momento se pone medio raro ya que Asami toma las manos de Sayu para decirle que ella tiene su propia historia y futuro que le pertenecen, y aunque escuchó que su historia ha sido muy dura, aún así cree que todo pasa por algo y debe estar tranquila, por lo que ambas llorando se abrazan para tener un lindo momento de amigas, eso creo. Y ya al día siguiente Sayu le dice al prota que dejará de huir, porque al estar viviendo con él aprendió a pensar en su futuro, es por eso que le pide quedarse con
con él un poco más hasta que lo logre, algo que el prota acepta con gusto y la waifu se alegra de escuchar que él seguirá apoyándola. Luego de algunos días vemos cómo Sayu y Asami se lo han pasado juntas casi todos los días en el depa del prota, el cual no tenía problemas con eso, pero de pronto Asami nota que últimamente hay un carro sospechoso que suele pasar muy seguido frente a la tienda, pero nunca compra nada. Dejando eso de lado, ya luego las vemos pasando el rato en el depa del prota, en donde Sayu recuerda la promesa que le hizo a Yoshida sobre el enfrentar su pasado y volver a su casa con sus padres, pero se preguntaba sobre qué haría luego de eso. Asami la nota muy pensativa y le pregunta en qué piensa tanto, y ella se excusa diciendo con que solo pensaba sobre qué debería hacer de cenar. Por otro lado, vemos al prota en la oficina siendo observado por Mishima, la cual de cierta manera se sentía algo celosa al verlo feliz cada que recibe un mensaje de Sayu, mientras que ella ni siquiera tiene su número, y para hacer las cosas aún peor, justo aparece Goto disque para preguntarle sobre unos documentos, aunque más bien parecía plan con maña. Mishima al mirar todo eso no pudo evitar ir con su rival para preguntarle si quiere almorzar con ella, algo que tomó por sorpresa a Goto, pero al estar en su mesa hasta le pregunta de manera directa qué es lo que quiere decirle. Mishima le pregunta qué es lo que opina sobre cómo está Yoshida últimamente. La mujer se lo toma como un juego, mientras que Mishima no tanto. Aún así le responde que parece estar más arreglado y se va a la hora exacta que termina su horario, aparte de que los rumores dicen que tiene novia. La otra chica le pregunta si ella también lo sabe, que Yoshida no tiene novia. Ahí Goto menciona que ese caso se refiere a Sayu, agüitando a Mishima por el hecho de que ella también sabe el secreto del prota. La diferencia es que Goto hasta pudo conversar con Sayu. En eso le pregunta si acaso no le preocupa que esa chica pueda quitarla a Yoshida. Goto se ríe y le dice que si eso sucede ya verá qué hacer, porque por más que luche no puede controlar los sentimientos de los demás, y en pocas palabras, aunque te esfuerces en torcer las cosas a tu favor, con el tiempo volverán a su forma original. Mishima entiende sus palabras de otra manera y le dice que así pareciera que ella tiene miedo, echándole en cara que entonces es mejor esperar que pase lo que iba a pasar desde un principio sin siquiera hacer nada, y que al menos ella no quiere perder la oportunidad de obtener lo que desea. Goto le grita porque estaba alzando demasiado la voz y todos sus compañeros la escuchaban, pero antes de retirarse le dice que no sabrán lo que sucederá hasta que Yoshida dé su respuesta. Con eso dicho, ahora vemos al prota saliendo del trabajo cuando de pronto recibe un mensaje de Sayu avisándole que la cena será deliciosa, y justo ahí también aparece Mishima, la cual le invita al cine, pero el prota pone una cara de no querer ir porque en esta ocasión debe cenar con Sayu. La chica acepta dejarlo a cambio de que le dé su número de teléfono, ya que tanto Goto como Sayu lo tienen, entonces no quiere ser la única excluida. El prota le da su teléfono, pero le advierte que él no envía mensajes sin un motivo, por lo tanto no cree responder a sus mensajes sobre algún tema random, aparte de que no se cree muy interesante para que alguien le envíe mensajes. Mishima se enoja al escuchar eso y le dice que solo fija hacer todo por el bien de los demás, pero al final prioriza la forma en que él quiere actuar, pensando que todo lo que hace es por los demás, diciéndole que piensa un poco en cómo se siente ella teniendo que quitarle el teléfono a la fuerza. El prota le pregunta qué es lo que siente, y ya bien harta por lo güey que está, le grita que le gusta. El prota se sorprende y luego Mishima le envía un mensaje en donde le pregunta si puede invitarlo al cine en otra ocasión. Él responde con que está bien para que ahora sí la waifu se retire sin decirle nada más. Más tarde vemos al prota cenando junto con Sayu, en donde reflexiona sobre todo lo que Mishima le dijo, de que hasta ahora solo ha hecho las cosas como él quería, y Sayu se da cuenta de su cara seria y le pregunta si acaso no le gustó la comida. Él se hace güey y saca otro tema para cambiar el ambiente, y al día siguiente era el día de descanso del prota, el cual intenta ayudarla sacando su futón al balcón, pero ella lo regresa al cuarto para que descanse, ya que es ella quien se encarga de los quehaceres, solo que al intentar detenerlo ambos quedaron en una posición bastante comprometedora sobre la cama. Estando frente a frente parecía que algo iba a suceder, pero al final el prota le dice que lo mojó con el pañuelo húmedo que estaba usando, así que al quitársela de encima él solo se levanta para ir a cambiarse, aunque Sayu le dice que mejor debería de bañarse, y él acepta eso y la deja y sola en la habitación, aunque mientras Sayu buscaba algo de ropa para él, termina encontrando una caja en su armario. Al abrirla mira una nota de su madre, en la cual envió un montón de cosas de él que ya no le servía. Esas cosas eran libros y anuarios de su época en preparatoria, en donde pudo notar que él estaba pelón, pero también encontró una foto en donde Yoshida parecía estar muy nervioso al ser abrazado por una chica. Sayu le pregunta si acaso era su novia. Él responde que sí, y que era la superior que todos admiraban, algo con lo que Sayu bromea porque tal parece que siempre le gustan las mujeres mayores. En ese el prota recuerda que esa ex le dijo que era muy intenso, refiriéndose a que no quería que alguien la atesorara tanto. También le cuenta que siempre hacía lo posible por verla sonreír, ya que estaba enamorado por completo. Esas palabras ponen a pensar a Sayu sobre sus sentimientos hacia Yoshida, ya que al verlo sonreír, ella también quería atesorar esos momentos junto a él. Y al día siguiente vemos al tipo junto a Sayu en su turno de trabajo. Este le avisa sobre el auto de lujo que volvió a pararse frente a la tienda, pero en esta ocasión parece que sí entrarán a comprar algo. El detalle es que la persona que entraría era alguien que Sayu conocía, ya que al verlo de inmediato se esconde. Su compañero le pregunta si no quiere verlo, y al responderle que no, él abre la puerta de la oficina para que salga escondida del mostrador. El otro chico ingresa a la tienda y le da una tarjeta de presentación de su compañía, pero también le pregunta acerca de una chica llamada Sayu Ojiwara. El tipo de inmediato lo niega y le dice que nunca ha escuchado ese nombre. Mientras tanto, en la oficina Sayu habla con Asami explicando que ese hombre es su hermano mayor, el cual está buscándola para llevarla de regreso. Al verla muy asustada, su amiga intenta tranquilizarla y justo entra el otro tipo para decirle que pudo echar a su hermano sin problema, pero eso no significa que se libró de él.
Sayu, sabiendo eso, sabe que no podía posponer lo inevitable, pero aún así no se siente capaz de regresar a casa. Igualmente ella siguió con sus cosas yendo de compras al súper, pero en eso es sorprendida por Mishima, quien preguntándole por lo que hacía, allí Sayu le cuenta que solo estaba haciendo el mercado, pero en eso la waifu va a lo lejos a su hermano, y ocultándose en la espalda de Mishima, ella le dice que la están siguiendo, razón por la cual Mishima propone ir a un karaoke para esconderse, y una vez allí le avisan al prota dónde están para que no se preocupara. Sin embargo, después de disfrutar un poco cantando, allí las dos chicas tienen una conversación muy seria, en la que Mishima la confronta diciendo que a estas alturas resulta inevitable regresar a casa, por lo que debe tener bien claro la dependencia emocional que tienen tanto Sayu como el prota, por lo que debe decidir qué es lo que quiere y siente por él. Además, antes de regresar, ellas deben saber bien cuál fue su objetivo al huir de casa, por lo que si ya lo cumplió o aún no lo ha hecho, debe resolverlo para no cargar con tales cargas. Una vez Sayu escuchó esto, le agradece a Mishima por sus consejos y teniendo un poco claras las cosas, parece que ya tiene una decisión al respecto, para que luego llegara un prota un poco preocupado, y es ahí donde Mishima ve la interacción de la parejita poniéndose un poco celosa de ellos, y a pesar de que Yoshida le invitó a cenar a su casa, esta se negó, porque no quería ser la tercera en discordia, por lo que el prota dispuesto a pagar el karaoke, Mishima se negó a aceptar este gesto por lo que le había dicho antes, conformándose así con una salidita al cine que tendrían luego, pero una vez el prota se va con su waifu, Mishima se queda en la cabina llorando, porque el prota no le ponía esa cara de alegría cuando veía a Sayu, a pesar de que ella lo amaba tanto. Pero bueno, que dejando a la solterona triste, volvemos con el prota y Sayu, quienes hablaban de regreso, en donde la waifu le pregunta si hay algo que él quisiera hacer lo antes posible, pero el prota pensando un poco dice que no, para que si ambos se quedaran viendo un cartel del festival de verano, en donde el prota le pregunta a su waifu si quiere ir, pero Sayu un poco dudosa lo niega para que al final dijera que sí, ya que al principio le dio pena admitirlo. De esa manera, la siguiente noche vemos a Sayu con su yukata quedando tan linda que Yoshida ni podía verla a la cara, y no fue hasta que la propia Sayu lo obligó a verla, y el prota sin contenerse dijo lo hermosa que estaba, haciéndola sonrojar, y de esa manera Sayu sale del momento incómodo diciendo que ya antes había ido muy pocas veces a los festivales y las veces que fue ni siquiera probó los algodones de azúcar, por eso el prota le invita a uno, y a pesar de que la waifu quiso pagarlo, el prota le dijo que lo hacía porque quería, para que de este modo ambos siguieran teniendo su momento romanticón, que se intensificó gracias a que un chico tropezó con Sayu, haciendo que el prota la tomara de la mano, y así la waifu tuviera la excusa perfecta para que ambos siguieran así hasta ver los fuegos artificiales, hasta que el prota se distrae pensando en lo que hubiera pasado si Sayu no estuviera con él, pero al imaginar su vida así no se dio cuenta de que su waifu se había alejado por un momento, por lo que cuando volvió en sí se dio cuenta que su waifu no estaba, asustándose un poco, pero en eso Sayu aparece diciendo que solo estaba tirando la basura, y allí Yoshida se tranquiliza, y es por eso que la waifu le pregunta si se asustó al no verla. El prota sin pena lo afirma, y allí Sayu aprovecha en preguntarle que si de verdad él quiere que ella regrese a casa. Obviamente el prota se lo piensa un poco, pero al final él le dice que no, que ella debería volver a casa, porque eso es lo correcto. Sin embargo, la duda del prota hizo que Sayu se sonrojara, aunque allí ella le contó que las veces anteriores que se quedó con otros tipos, pues ella se presentó con un nombre falso, pero que con él fue diferente, siendo la primera persona a la que le dijo su nombre real, y también sería una señal de que no quería huir más, y ahora que ha convivido con él todo este tiempo, ella sabe que ya es hora de regresar a casa, y como si la coincidencia la escuchara, al otro día apareció un hombre en su casa presentándose como Isa o Iwara, siendo el mismísimo hermano mayor de Sayu. Fue así como este hermano pidió conversar con ellos, y a pesar de que Isa le exigiera a Sayu que volviera a casa, este tipo resultó ser buena onda, porque se dio el tiempo de hablar con los protas, y tras saber que entre Sayu y Yoshida no había pasado nada, Isa se tranquilizó y explicó la situación de su casa, pero una vez mencionó lo preocupada que estaba su mamá por Sayu, la waifu lo negó de inmediato, y su hermana le aclaró que la verdad era que él mismo era quien estaba preocupado por ella, pero que su mamá estaba inestable después de su desaparición, aunque lo que realmente la molestaba era todos los rumores que se decía de ella, ya que después de que dejó de ir a la escuela todos pensaron que su mamá la había encerrado en casa, y por eso ella quería que Sayu volviera. Sin embargo, el prota viendo la situación le pidió al hermano de Sayu que le diera algo de tiempo a la chica para que resolviera todo su revoltijo mental para así poder volver, y el hermano aceptando tal solicitud solo pidió hablar un momento a solas con la waifu, por lo que mientras Sayu se arreglaba para hablar con su hermano, ella abrazó al prota para reconfortarlo, pero a pesar de eso ellos sabían que no había vuelta atrás en su despedida, por lo que sí Sayu fue a hablar con su hermano y este siendo bastante comprensivo entendió que su hermano no se sentía preparada para regresar, pero se estaba quedando sin tiempo ante la ansiedad de su madre, por lo que le dio una semana para que se preparara y así pudiera resolver sus conflictos existenciales. Fue así como después Sayu llamó a Sami para que hablaran en casa del prota, y como primer paso la waifu le contaría a su amiga y a Yoshida el motivo que lo obligó a irse de casa. De esta manera ella contó que en la escuela ella era una chica solitaria a causa de la distancia que marcó su madre con ella. Asimismo, como a ella no le importaba nada, eso de hacer amigos y las clases le valían madres, razón por la cual se la pasó mucho tiempo sola, hasta un buen día se le acercó una chica llamada Yuko, que al verla le dijo lo linda que era, y agregando que también la admiraba, fue así como estas dos chicas comenzaron a ser buenas amigas, pero para Sayu lo bueno parecía durar poco, porque tiempo después empezaron a acosar a Yuko, y todo porque Sayu había rechazado a un chico que a otra chica le gustaba, y las amigas de esa chica la pagaron con la pobre de Yuko. Esto obviamente preocupó a Sayu, quien después de tener su primera amiga había comenzado a sonreír, pero ahora estaba preocupada por ella, y Sayu ya no sonreía, y no fue hasta que el acoso a Yuko se intensificó que la situación empeoró, porque hubo un día en el que esta chica no soportó más, y cuando Sayu se fue a encontrar con ella en la azotea, pues se asustó al verla en el borde del tejado, y obviamente la waifu preocupada no tuvo de otra que escuchar a su amiga, quien le decía que se sentía culpable de arruinar a la persona que tanto admiraba, ya que al ver cómo ella dejó de sonreír por haberla preocupado,
preocupado sentía que había arruinado la imagen de esa distante y fría princesa, por lo que diciéndole que no dejara de sonreír en su partida ya que no era su culpa, en eso sin pensarlo Yuko se lanzó del edificio para irse a un isekai. Esto obviamente desmoronó a Sayu, a quien señalaron como la principal culpable de la decisión final de Yuko, y así todo el problema lo alcanzó hasta su casa, en donde su madre también la culpaba de eso, y no fue hasta que una vez la propia mamá le echó en cara la posibilidad de que Sayu hubiera desvivido a su propia amiga. Esto terminó siendo la gota que derramó el vaso, porque ahí fue donde la waifu decidió irse de casa, pero en eso su hermano la encontró en la salida y le impide irse, pero una vez supo lo que sucedió, pues se dio cuenta que lo mejor sería que su hermana estuviera lejos de casa, y a pesar de que pudo llevársela consigo, pues no, este tipo le dio dinero a su hermanita para que estuviera sola en sus andadas por un tiempo, pero al hacer eso hizo que los demonios internos de la waifu la consumiera, y al sentirse sola y deprimida, pues Sayu dejó pasar el tiempo quedándose sin dinero, y sintiendo que era una carga para su hermano, decidió cortar todo contacto hasta que empezó a quedarse en la casa de tipos raros, y pues ya lo demás ya saben lo que sucedió. De esta manera Sayu se liberó de esta pesada carga al contarle todo a Yoshida y Asami, para que así diera el primer paso para prepararse para regresar a casa. Fue ahí donde Sayu pudo desahogarse sin restricción al derramar sus lágrimas, y después de que su amiga Asami la consolara, Sayu pudo descansar tranquila, pero en eso Asami le pregunta al prota qué piensa hacer de ahora en adelante, si acaso dejará que su waifu se vaya así sin más a su casa con la posibilidad de que su mamá la vuelva a lastimar o acaso la acompañará. El prota en cambio dijo que no se entrometería en cosas de familia, ya que a él no le correspondería llegar hasta este punto. Sin embargo, Asami insistió en preguntarle que si acaso después de lo que vivieron dejará las cosas así, por lo que reformuló la pregunta y le preguntó qué era lo que él quería hacer. Luego de eso el prota le contó a su amigo y a Mishima lo sucedido, en donde le aconsejaron no meterse más de lo posible en el asunto, para que así después del trabajo el prota terminara encontrándose con el hermano de Sayu una vez que llegó a casa, y este tipo queriendo disculparse por la supuesta mala impresión que dio al principio, ambos se fueron al parque a conversar, y allí Isa le preguntó por qué ayudó a su hermana, y el prota sin entender muy bien el por qué lo hizo, le contó cómo fue que conoció a su hermana, hasta que ahí mientras hablaban el prota se dio cuenta del motivo por el que aceptó a la waifu, y al parecer solo lo hizo porque le pareció linda. El hermano riéndose de una respuesta tan sincera le gustó oírlo, y fue ahí donde le explicó la compleja relación de su madre y Sayu, y es que al parecer la seño no quiere a la waifu porque cuando estuvo embarazada su esposo millonario le iba a dejar por otra mujer que también estaba embarazada, y por eso le pidió que abortara a Sayu. Sin embargo, esta seño, guardando la última esperanza de amarrar a su marido, dio a luz a la waifu, pero a pesar de eso este señor aplicó la de irse por los cigarros para nunca más volver. Por esta razón la mamá de Sayu vio en su hija el recordatorio del desamor de su esposo, y fue por eso que ella nunca la amó, y allí el hermano de Sayu le agradeció al prota por ser la primera figura paterna de su hermanita, ya que con todo lo que le contó le dio a entender que la waifu nunca había tenido amor familiar de ningún tipo, exceptuando el suyo. Fue así como despidiéndose el prota le contó a su waifu el encuentro con su hermano y contándole que él solo se estaba disculpando. De esa manera los dos trataron de aprovechar sus últimos días juntos, hablando y diciendo lo que querían hacer, para que así al día siguiente el prota se viera todo agüitado en su trabajo, al punto de que su jefe Crush y Koto, además de sus amigos, se dieran cuenta de lo bajoneado que estaba. Pero después en casa el prota lo volvió a recibir su pedacito de sol, quien le dio una receta de comida personalizada para que él mismo se cocinara cuando la waifu se fuera. Aunque a modo de despedida, Sayu le pidió salir de noche al lugar que le había mostrado a Asami, por lo que yendo al parque para ver las estrellas, allí tuvieron un momento a solas en donde Sayu pudo soltar todo el agradecimiento que tenía en su corazón, agregando además que había entendido que tras todo lo vivido hasta ahora, entendió que no debía huir más del pasado, y a pesar de que no quisiera separarse de la felicidad que conoció con el prota, ella debía afrontar ese pasado y seguir hacia adelante, y por lo tanto le agradecía el hecho de haberle ayudado a superar todo esto, dejando así entre líneas la posibilidad de que ella volviera a recuperar esa felicidad que no quiere dejar en sus brazos. De esta manera, agarrados de la mano, ambos corresponden sus sentimientos. Sin embargo, muy en el fondo la waifu tenía miedo de regresar sola a su casa, y en el trabajo, tanto Mishiba como su amigo le insistían al prota para que acompañara a su waifu hasta Hokkaido, pero este se negaba colocando excusas como que él era un raro para esa familia y que tenía mucho trabajo, hasta que después en medio de la chamba Yoshida recibe una llamada de Asami, diciéndole que Sayu había escapado, y aunque el prota se resistió a buscarla de inmediato, su amigo viendo la cara del prota lo obligó a salir junto a él para buscar a la waifu, y en el camino este amigo le hizo saber que no debía reprimir sus sentimientos, ya que sabiendo bien lo que siente por Sayu, él debía asumir la responsabilidad de cuidarla hasta el final, por lo que debía acompañar a Sayu hasta Hokkaido. El prota, convencido de esto, se decide a ir con su waifu a apoyarla con eso, hasta que después recibe una llamada de Asami diciendo que habían encontrado a Sayu, y al parecer lo de la escapada fue bye, ya que la waifu lo que en realidad quería era conocer el lugar de trabajo del prota, y a su salida quería dar una sorpresa, pero como su teléfono se descargó, pues perdió todo contacto, por lo que preocupó a los demás por nada, pero ahí estaba Goto y Asami al rescate para llevarla a casa, en donde por fin su amigo también conoció la orida que era Sayu, y ya luego una vez el prota y Sayu estaban solos en su última noche juntos, allí ninguno puede dormir, y por eso la waifu le pide dormir en la misma cama, pero no le hizo en plan de antojada, sino para recordar lo más que pueda al prota antes de irse, y la waifu un poco agitada por la despedida le agradecía a Yoshida por haberle dado el más cálido hotel que nunca tuvo antes, y con estas palabras el prota se voltea para mirarla a la cara y decirle que en realidad quería acompañarla a Hokkaido para afrontar a su madre. Esto alegró tanto a la waifu porque muy en el fondo tenía miedo de afrontar su pasado. Fue así como al día siguiente, con la despedida efusiva de Asami, Sayu partió junto al prota y su hermano hacia Hokkaido, disfrutando de viajar por primera vez en avión, y a la waifu se le veía de buen ánimo. Asimismo, una vez llegaron a Hokkaido, su hermano
hermano no se la puso difícil, ya que antes de eso él iba a hacer unas cosas en su trabajo mientras dejaba a Yoshida y Sayu que disfrutaran del lugar, por lo que terminaron en un café donde hablaron un poco, y ahí la waifu se puso un poco melancólica al ver unas estudiantes que se divertían juntas, ya que la verdad ella tuvo muy pocas experiencias de salir con amigas, por no decir nunca. Por esa razón el prota le preguntó que si acaso tenía miedo de regresar a casa. La waifu asintió, pero dijo que gracias a él tenía la fuerza de hacerlo, asumiendo que en algún momento eso tenía que pasar. Así que pasado un rato por fin se dirigen a casa, en donde el hermano de Sayu le pregunta si quería ir directo con su mamá o pasar primero a otro lugar, y la waifu pidió ir a la escuela. Una vez allí la waifu se prepara para entrar a escondidas, sin embargo le pide al prota que la acompañe y por más que esto incomode un poco a Yoshida, entiende un poco la decisión de su chica. De esta manera ambos se dirigen a la escuela y de allí ellos caminan directo a la azotea y a pesar de que la puerta estuviera cerrada, la waifu se arma de valor para entrar por la ventana, y cuando llegó al lugar vio el reflejo de su difunta amiga que solo era un mero recuerdo, y por eso comienza a temblar, pero en eso el prota la toma de la mano para apoyarla. De esa manera Sayu logra reunir fuerzas para dirigirse a la banca donde se encontraba siempre con Yuko, y a pesar de que le costaba, allí estaba el prota en cada momento para acompañarla, hasta que una vez llegó a la banca Sayu no soportó más y se desmoronó de rodillas. Una vez allí quiso recordar a su amiga y cuestionando el por qué no habían puesto esa valla de seguridad antes, lo que hubiera evitado la pérdida de su amiga, se dirigió al lugar donde vio por última vez a Yuko, y apretando la reja con tanta fuerza se culpaba de que su amiga se hubiera ido. Sin embargo el prota, curando la herida que se hizo Sayu en la mano, la abrazó y le dijo que nada de eso era culpa suya, ya que todo fue por esas matonas que la acosaron, y por lo tanto ella debía perdonarse a sí misma para que así la waifu cayera en llanto para desahogar todo su dolor. Y una vez se calmó le agradeció al prota por estar ahí junto a ella, para así despedirse de su amiga y de esa manera superar las culpas de su pasado. Fue así como la waifu, aceptando lo sucedido, le dice al prota que a pesar de no estar del todo bien, luchará para volver a sonreír recordando a su amiga. De esa manera ellos dos regresan al auto del hermano de Sayu para que así la waifu estuviera lista de enfrentar a su madre. Pero una vez llegan a casa la tensión se hace palpable, ya que una vez entra el hermano de Sayu llama a su mamá y esta señora, apareciendo con una cara bastante seria, no muestra una pizca de alegría por volver a ver a su hija, y lo que hace más bien es recibirla con una bofetada que alarmó tanto al prota como a su hermano. Pero una vez Isa le hizo saber a su mamá que tenían visita, haciendo notar la presencia del prota, la señora se calmó, no sin antes dejar una pésima impresión. Fue así que una vez a solas el prota trató de consolar a su waifu, pero al parecer Sayu se veía bastante determinada a afrontar sus temores. De esa manera los cuatro se reunieron a conversar, aunque lo que en realidad hicieron fue gritar y discutir, donde parecía que competían por ver quién golpeaba más fuerte la mesa, porque básicamente la señora madre le reprochaba todo a Sayu, culpándola de todo su dolor y sufrimiento por años, llegando al punto de decirle que deseó nunca haberla parido. Esto terminó hiriendo demasiado a la waifu y el prota sin más tuvo que contenerse mientras veía cómo lastimaban a su chica, pero su paciencia se estaba acabando cuando estuvo a casi de nada de lanzarle la bebida en la cara a esta señora, pero recapacitó y supo que debía decir algo para defender a Sayu, porque al final los hijos no tienen la culpa de los errores de sus padres, al menos fue lo que él pensó. De esta manera, exteriorizando sus pensamientos, el prota miró fijamente a la señora y le dio a entender que por más que él quisiera criar a Sayu, solo ella era la única que podía debía hacerlo, ya que a fin de cuentas era su madre, y ese cariño es irreemplazable. Por esa razón el prota le suplicó que la cuidara, y su petición llegó a tal punto que él se arrodilló, sorprendido a todos, especialmente a la seño, quien después de ver que también su otro hijo hacía lo mismo, esta señora perdió el control sin entender por qué un desconocido hacía tanto por su hija. Fue por eso que tanto el prota como Sayu tuvieron que salir mientras Isa hablaba con su madre, y de esa manera tanto el prota como la waifu tuvieron un tiempo solas enfrente de la casa, en donde Yoshida no pudo aguantar las lágrimas de coraje al recordar las palabras hirientes de la madre de Sayu, y se entristeció de ver por lo que tuvo que pasar su waifu todo este tiempo. Fue ahí donde su waifu lo consoló y le dijo que agradeció todo lo que hizo por ella, diciéndole además que no era necesario arrodillarse por ella, pero el prota le hizo saber que lo hizo de todo corazón, y de esa manera, dándose fuerza en silencio, se tomaron de la mano mientras miraban las estrellas, y ahí el prota le dio ánimos, teniendo así su momento romántico en donde abrazaron sus sentimientos, pero al ratito se les arruinó el momento porque el hermano de Sayu los interrumpió, diciéndole que ya había calmado a su madre e invitando al prota a pasar la noche en casa. Asimismo, Isa también agregó que le dio cierta envidia que el prota se arrodillara por su hermana sin pensarlo, algo que ni siquiera él se atrevió, y por eso le sugirió que pensara en su relación más adelante. Mientras tanto, el prota pidió hablar de nuevo a solas con la madre de la waifu y reconfortando a su chica para que no se preocupara, el prota fue y se disculpó con la exasperada seño, quien una vez supo que el prota no le puso una mano encima a Sayu se tranquilizó, y preguntando la razón por la que él hacía tanto por su hija, este solo dijo que porque sí. Esto desconcertó a la señora, pero igual lo aceptó, y diciéndole que ella arreglaría sus problemas con su hija y la cuidaría más hasta que terminara su prepa, despachó al prota para que se fuera a Tokio, quien al escuchar el compromiso que hizo la señora se tranquilizó un poco, aunque sin dejar el sabor amargo de la despedida. Luego de que el prota hablara con la mamá de Sayu, después vino el turno de la propia Sayu, quien quiso hablar a solas con su madre y afrontarla como debía de ser, y esta señora que apenas asimilaba las palabras del prota, ahí entró su hija, quien sinceramente le pidió perdón por los problemas que causó, pero de nuevo la señora reaccionó de manera brusca, aunque esta vez hacia sí misma, ya que no entendían que había fallado y por qué debía disculparse. No obstante, al ver hacia su hija, ella le dijo que con las palabras del prota entendió que al final de cuentas era su madre y por lo tanto debía actuar conforme a ello. Entonces, como la waifu repetía la prepa, ella la cuidaría hasta entonces, para que si la waifu viera cómo se iba su madre con quien ya se había reconciliado, y esto sin que la waifu pudiera ocultar su alegría porque por fin su mamá no le gritaba y la reconocía como hija. Después de esto, ella le agradeció de nuevo al prota por ayudarla a lograr todo
todo esto, y como ya era hora de dormir, todos se fueron a sus cuartos. Sin embargo, una vez Yoshida estaba acostado, en eso le llega Sayu a escondidas, y queriendo aprovechar la última noche juntos, esta vez sí se puso a notar, inclusive propuso el delicioso, pero ella propuso esto en plan de querer olvidarlo. Sin embargo, el prota le dijo que a pesar de que lo hicieran, él no podría olvidar todo el tiempo que pasaron juntos, porque el tiempo que vivieron juntos fue bastante importante para él, por lo que Sayu al escucharlo se alegró bastante a pesar de ser una despedida, y de esa manera el prota dejó que la chica durmiera en su cama sin hacer nada, ni siquiera aceptando la oferta de tocar su trama, para que así llegara el día definitivo de decir adiós, aunque en el aeropuerto el hermano de Sayu le pidió a la waifu que lo dejara hablar a solas con el prota, a quien le quiso agradecer con un poco de dinero, pero este se negó a aceptarlo, y más bien pidió que lo gastara en Sayu. Sin embargo, luego de eso, Isa le preguntó si acaso estaba enamorado de Sayu, pero de nuevo el prota, entrando en negación, dijo que no, a pesar de la verdad que sentía su corazón, y eso era porque se veía raro que él estuviera enamorado de una colegiala, por lo que Isa, sin insistir en el tema, se despidió para que si el prota por fin tomara su vuelo a Tokio, pero antes de eso habló a solas con Sayu, quien ocultaba su tristeza por la despedida, y para no dejarse nada guardado, ella aprovechó el momento para confesar su amor por el prota, pero Yoshida la rechazó porque a él supuestamente no le gustaban las mocosas, pero aún así Sayu insistió y le preguntó que si acaso cuando ella fuera más grande tendría oportunidad. Ahí el prota sí que dio una pequeña oportunidad, pero no aseguró nada, y más bien le dijo que la waifu debía seguir con su vida y encajonar los lindos recuerdos que tuvieron juntos. Aún así Sayu dijo que eso sería imposible, asegurándole que ella regresaría, así que le pidió que la esperara, y a pesar de que él no la esperara, ella igual mentiría verlo, porque no podía dejar de lado sus sentimientos, así que con eso dicho, el prota tomó su vuelo y regresó a su ahora solitaria casa, sintiendo con más fuerza el vacío que dejó Sayu en ella, y allí entendió que el que quedó mal fue él, y no la waifu. De esta manera pasó el tiempo y cada uno de ellos siguió con sus vidas. Sin embargo, una vez pasó un año, vemos al prota de su trabajo felicitando a Mishima por haber hecho por fin un buen trabajo, y aunque Gotou le invitó a una cita para celebrar el proyecto de Mishima, este se negó, debiéndole que eso quedaría para una futura cita, pero como Mishima no quería quedarse por fuera, también pidió su respectiva cita, pero ellas quedarían esperando porque las destronarían, y es que luego nos enteramos que el prota se comprometió en verse con Asami para revisar su novela. No obstante, esa invitación fue puro bait, porque a su camino a casa, a quien se terminó encontrando fue a su mejor waifu, quien estuvo esperando como aquella primera vez que la vio cuando estuvo ebrio, y sin que Yoshida lo pudiera creer, allí estaba de nuevo su pedacito de sol para iluminarle la vida. Y hasta aquí terminaríamos con este resumen, que la verdad te deja un final bastante abierto de que si se van a volver pareja, si se van a casar, si siempre no van a hacer nada, pero bueno, el punto es que el anime termina con este final, y creo que en el manga la novela ya se terminó y creo que se acaban juntos, no lo sé. El punto es que si te ha gustado este resumen, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te pareció este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.